Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy, lunes 21 de marzo, tenemos la palabra abierta en Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Fracasos por la debilidad. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: «Este estaba con él». Pero él lo negó. «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó: «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: «Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: «Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente. Es interesante notar cómo tenemos todavía en nosotros una debilidad y podemos caer en una crisis fácilmente. Y aquí Pedro está cerca de Jesús, está viendo cómo lo están trasladando a esa parte de estar con el sumo sacerdote y seguramente con acusaciones mentirosas. Y en medio de este algarabía y este movimiento se deja llevar por la vivencia de los que están ahí y prefiere negar a Jesús para mantener su bienestar, de no ser maltratado y de no ser de pronto colocado en el mismo lugar que Cristo, y lo niega 1, 2 y 3 veces. Es tremendo ver cómo en alguna situación nosotros podemos hacerlo, porque nos rodea un bienestar y que en los que dirigen ese bienestar no tienen nada que ver con Dios. Y entonces seguramente va a decir: ¿y usted es cristiano? ¿Y usted es seguidor de Jesús? Y muchas veces decimos: no, hombre, yo apenas conozco algo de ello, pero tranquilo, no se preocupe, estoy con ustedes. Terrible es ver cómo fácilmente somos provocados a llegar a estar así. Así que no es solamente Pedro el que está cayendo en una situación de negación, sino nosotros también muchas veces. Y por eso necesitamos analizar nuestra vida. ¿Es más importante para mí el Señor que mi bienestar personal?, debe ser la pregunta. Y aquí es una situación de identificar a qué lado me quedo. O estoy con el Señor y digo: sí, yo soy cristiano, seguidor de Jesús y mi vida le pertenece, y en realidad llevo una vida muy grata, muy agradable. O negarlo y vivir en la secreta, que nadie sepa que yo soy cristiano. Qué bonito es notar también en la palabra que tenemos una segunda oportunidad y saber que en la tercer momento en que niega, Jesús amorosamente, a pesar de que él está rodeado de personajes, de ultrajes, tiene también atención en su discípulo amado y lo mira. ¿Sabe que esa mirada enterneció a Pedro? Porque era una mirada de una verdad de él, pero también una mirada de decir: tú sabes cuál es el camino, Pedro. El camino es quebrantarte. El camino es
arrepentirte, porque tú eres el que he escogido para que fortalezcas a los otros discípulos. ¿Cuál es la palabra del Señor que me lleva al arrepentimiento y a la restauración? Seguramente es aquella que nos habla del amor de Dios, seguramente de la misericordia de Dios, y tenemos que estar ahí, porque nos dice la palabra que Pedro salió de ese lugar y lloró amargamente. Significa que él no debía de haber dicho esas palabras, no debía de haber negado al Señor, y lo hizo en el peor momento. Ese llanto que tuvo era un llanto de pedir perdón a Dios. Mirando el ensayo, lo que es la gracia para el amor, dice: cuando fui como orador a un seminario para jóvenes universitarios extranjeros, conocí a uno al que siempre le había gustado la música, pero no tenía ningún interés en estudiar. El problema era que su madre, una devota fiel, oraba sin cesar por él y lo presionaba demasiado, razón por lo cual él permanecía enfadado con ella. Sin embargo, desde que supo cuánto se sacrificaba ella por su futuro y los esfuerzos que hacía por él, entendió que se estaba comportando como un niño inmaduro. Entonces decidió transformar la forma de percibir a su madre y empezar a consentirla. Cuando predico en los seminarios ante jóvenes que no han conocido la gracia, a menudo veo cómo este muchacho que no se arrepiente ni se entrega por completo, porque el mensaje de Jesús y su muerte en la cruz por nuestros pecados no conmueve sus corazones. Es lo mismo que un hijo que se avergüenza de su madre, aun cuando ella se esfuerza por su futuro dándole educación y todo lo que necesita. Eso es traicionar el amor de una madre que ha dado la vida por el bienestar de su hijo. El cristiano que ha recibido la revelación del amor, el sacrificio sufrimiento de Jesús, quien derramó su sangre por nosotros, se arrepiente de verdad de su pecado. Es como en ese entendimiento que podemos vivir o morir por Jesús, dispuesto cada día a cargar con su cruz. Oremos a Dios, digamos: Señor, fijo mis ojos en ti. Perdóname por las faltas o las falsas convicciones que provienen de mi necedad y de mi soberbia. Ayúdame a no negarte, Señor, aunque mi vida se vea amenazada por seguir tus caminos. Afírmame, Señor, hasta el día en que acabe mi carrera de fe con gozo. Mírame así como lo hiciste con Pedro. Amén. Bendiciones, felicidades. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.